Imagina esto: un hombre acusado de corrupción, de soborno a jueces, de evasión fiscal, de tráfico de influencias, de relaciones sexuales con una menor de edad. Un hombre que enfrentó 27 procesos judiciales distintos a lo largo de su vida. 27. Un hombre cuyos escándalos privados fueron portada en medios de todo el mundo, cuyas fiestas se convirtieron en símbolo de decadencia europea, cuya vida privada era tan perturbadora que líderes extranjeros se incomodaban al pronunciar su nombre. Ahora dime, ¿cuántos años crees que ese hombre duró en el poder? 3 veces primer ministro de Italia, casi 9 años gobernando uno de los países más importantes de Europa, más de 30 años como figura dominante de la política italiana. ¿Cómo? Esa es la pregunta. No cómo corrompió el sistema, no cómo sobornó a quien sobornó, sino cómo, a pesar de todo eso, millones de italianos siguieron votándolo, siguieron creyéndolo, siguieron observándolo. Porque Berlusconi no fue un accidente de la historia política italiana, fue su consecuencia más lógica. Un país que amaba el espectáculo. Un hombre que entendió que la política podía convertirse en uno. Y durante décadas, Italia siguió mirándolo. Milán, 1936. Silvio Berlusconi nace en una familia de clase media. Padre bancario, infancia cómoda, sin hambre, sin miseria, pero tampoco riqueza. Ese detalle importa. Los hombres que nacen pobres quieren seguridad. Los hombres que nacen en comodidad quieren más. Berlusconi quería más. Siempre más. De joven vendía aspiradoras y cantaba en cruceros. Vendía la experiencia de algo mejor, de algo brillante. Ya entonces entendía algo que los demás tardaban en aprender. La gente no compra productos, compra la sensación de lo que esos productos representan. Eso lo llevaría muy lejos. Primero, bienes raíces. En los años 60, Berlusconi construyó un barrio entero en las afueras de Milán. Milano 2 no fue solo construcción, fue diseño de vida, calles privadas, canales, lagos artificiales, centros comerciales integrados, una ciudad dentro de la ciudad, controlada, ordenada, perfecta. Un espacio diseñado para que la gente se sintiera especial simplemente por vivir ahí. Ya entonces, Berlusconi no vendía metros cuadrados, vendía identidad. Eso también lo llevaría muy lejos. Pero el gran salto fue la televisión. Italia de los años 70 y 80 tenía televisión estatal. La RAI, pública, controlada, seria, aburrida. Y en ese aburrimiento, Berlusconi vio una fortuna. Lanzó su primera emisora local en 1978. Luego otra, luego otra. Compró contenido americano, comedias, telenovelas, concursos, cosas que la televisión estatal consideraba demasiado vulgares. Y el público italiano se enamoró, porque Berlusconi le daba lo que el Estado se negaba a darle: entretenimiento puro, sin agenda, sin moralización, sin aburrimiento. En 1980 lanzó Canale 5. En 1982, Italia 1. En 1984, Rete 4. Tres grandes cadenas nacionales, privadas, suyas. El monopolio de la televisión privada italiana. Eso requería algo más que dinero. Requería relaciones políticas. La ley italiana en ese momento prohibía que una sola entidad controlara múltiples emisoras nacionales. ¿Cómo lo hizo entonces? Con decretos gubernamentales, con presiones, con acuerdos. El gobierno del socialista Bettino Craxi, amigo personal de Berlusconi, aprobó cambios legislativos que legalizaron retroactivamente lo que Berlusconi ya había construido. Ya entonces, política y negocios eran la misma cosa para Berlusconi, no como excepción, como método. Lo que Berlusconi construyó en esos años fue algo más que un negocio, fue una máquina de percepción. Quien controla lo que la gente ve, controla cómo la gente piensa, no mediante censura, no mediante propaganda obvia,
sino a través de lo que se elige mostrar y lo que se elige no mostrar. Berlusconi aprendió eso antes que ningún político europeo de su generación y lo usaría con una frialdad que asombraría al mundo entero. Italia atraviesa una crisis política sin precedentes, la operación Manos Limpias, decenas de políticos y empresarios investigados por corrupción sistémica, partidos históricos derrumbándose. El sistema político italiano de posguerra colapsa. En ese vacío aparece Berlusconi. Enero de 1994. Anuncia su entrada en política mediante un video. No en una conferencia de prensa, no frente al Parlamento, mediante un video grabado, transmitido en sus propias cadenas. Ese detalle no es menor. Desde el primer momento, la política de Berlusconi fue televisión. El nombre de su partido, Forza Italia, el grito de los aficionados de la selección nacional. No se llamó Partido Democrático Cristiano, no se llamó Movimiento Socialista, se llamó como un cántico de estadio, un partido que no tenía décadas de historia, que no tenía estructura territorial, que no tenía cuadros políticos formados, pero que tenía algo que ningún otro partido italiano tenía en ese momento: el hombre más poderoso de la televisión italiana. En las elecciones de marzo de 1994, Forza Italia obtuvo el 21% de los votos. 4 meses después de existir, Berlusconi se convirtió en primer ministro. ¿Cómo se explica eso? Con una cosa que los analistas políticos todavía discuten. Berlusconi no hablaba como un político, hablaba como un vendedor, como un animador, como alguien que entendía que la gente no quiere complejidad, la gente quiere claridad, quiere que le digan que todo va a estar bien, quiere sentir que el hombre que está al frente es como ellos, pero más exitoso. Berlusconi era el sueño del italiano de clase media, el hombre que llegó desde la nada y construyó un imperio, que tenía mansiones en Cerdeña, un club de fútbol, el AC Milan, 3 cadenas de televisión, una editorial, un periódico, y que sonreía, siempre sonreía. La izquierda italiana no entendía qué estaba pasando. Lo llamaban peligroso, lo llamaban demagogo, señalaban los conflictos de interés obscenos. Un hombre que controlaba el 45% de la televisión italiana, llegando al gobierno que controlaba el otro 45%. Y la gente lo votó igual, porque en política la lógica no siempre gana, gana la emoción. Y Berlusconi era un maestro de la emoción. Sabía exactamente cómo vestirse, cómo peinarse, cuándo sonreír, cuándo parecer serio, cuándo ser escandaloso. Era un actor con el poder del Estado, y ya venían acusaciones: soborno a la Guardia di Finanza, vínculos con la mafia siciliana, que algunos magistrados intentaron probar en tribunales, contratos fraudulentos, facturas falsas. Los juicios comenzaron a acumularse, y otra vez sobrevivió, porque Berlusconi hizo algo que ningún político había hecho antes a esa escala. Convirtió a la judicatura en su enemigo personal y lo convirtió en argumento político. No se defendía de las acusaciones, las usaba. Me persiguen porque tengo éxito. Me atacan porque cambié el sistema. Los jueces son comunistas. Y una parte del electorado lo creyó. Eso también dice algo sobre el sistema. Hay un momento en que el poder deja de tener frenos. No es un instante dramático. No hay música de advertencia. Simplemente, en algún punto, el hombre que tiene todo empieza a actuar como si las reglas existieran para los demás. Para Berlusconi, ese punto llegó temprano y nunca se fue. Su residencia principal, Villa San Martino en Arcore. 17 hectáreas, jardines diseñados, teatro privado, obras de arte, personal permanente. No era una casa, era un set, un espacio diseñado para que Berlusconi fuera siempre el personaje central de su propia historia. Y fue en ese set donde empezó a organizar lo que los medios internacionales llamaron las fiestas. Las fiestas de Berlusconi no eran secretas,
Eran un secreto a voces. Invitados, mujeres jóvenes, muchas de ellas aspirantes a modelos, actrices o presentadoras de televisión, muchas conectadas a personas cercanas al círculo de Berlusconi. El término que los medios internacionales utilizaron fue bunga bunga. Según relatos de participantes recogidos en procesos judiciales, esas reuniones combinaban cenas, alcohol, entretenimiento y participación sexual. No todos los detalles son verificables, pero sí hay algo que es verificable. Berlusconi usó su red política y mediática para proteger a las mujeres que participaban de consecuencias legales o públicas. Una de ellas fue Karima El Mahrouk, conocida como Ruby la Ladrona, una marroquí de 17 años. 17. Cuando las autoridades la detuvieron por sospecha de robo, Berlusconi, entonces primer ministro, llamó personalmente a la comisaría. Afirmó que la chica era sobrina del presidente de Egipto. Era falso. Pidió que la liberaran. Y la liberaron. Eso desencadenó un proceso judicial que se extendió por años. Berlusconi fue acusado de prostitución de menores y abuso de poder. En 2013, un tribunal lo condenó a 7 años. La condena fue anulada en apelación. Otro juicio, otra absolución parcial, otro capítulo cerrado sin consecuencias definitivas. Y otra vez sobrevivió. En total, Berlusconi fue acusado en decenas de procesos a lo largo de su vida. Corrupción judicial, evasión fiscal, falso testimonio, prostitución de menores. Fue condenado en firme por fraude fiscal en 2013. El Senado italiano lo expulsó de su escaño. Debería haber sido el final. No fue el final, porque los sistemas tienen memoria corta cuando les conviene. Y Berlusconi tenía algo que los sistemas valoran más que la moral. Era funcional. Tenía votos, tenía dinero, tenía estructura, y las coaliciones de derecha italiana lo necesitaban. Pero volvamos a los escándalos, porque no se trataba solo de fiestas. Berlusconi convirtió la imagen de la mujer italiana en producto. Sus cadenas televisivas establecieron un estándar que reformó la televisión italiana durante generaciones. Mujeres jóvenes, decorativas en cada programa, concursos de belleza, presentadoras elegidas por apariencia, una estética que permeó la cultura. El término que los académicos italianos acuñaron fue berlusconización de la cultura, no solo en televisión, también en política. Berlusconi llevó al Parlamento italiano a mujeres jóvenes, muchas de ellas sin experiencia política, elegidas en parte por su proximidad a su círculo personal. Eso no es una acusación conspiratoria, es lo que periodistas italianos documentaron y publicaron en medios respetados. La incomodidad internacional era palpable. En cumbres del G8 y reuniones europeas, líderes como Angela Merkel o Nicolas Sarkozy tenían que compartir espacio con un hombre cuyas fiestas eran portada en los tabloides de sus países. Vladimir Putin y Berlusconi desarrollaron una amistad personal que generó preguntas sobre la posición geopolítica italiana. Se fotografiaban juntos, se visitaban mutuamente, compartían declaraciones afectuosas, en el momento en que Rusia era ya una democracia en retroceso. Nadie afirma que Berlusconi fuera un agente de nadie, pero la pregunta que flotaba en los despachos europeos era incómoda. ¿Hasta dónde llegaban esos vínculos? ¿Qué se decían en privado? No lo sabemos, pero tampoco lo ignoramos. Lo que sí sabemos es esto. En 2011, en plena crisis de deuda europea, los mercados financieros perdieron la confianza en Italia. Los bonos italianos se desplomaron. El Fondo Monetario Internacional pidió reformas. Europa exigió reformas. Y Berlusconi, en ese momento crítico, estaba enfrentando sus escándalos más agudos. El proceso de Ruby, las revelaciones de las fiestas, las grabaciones filtradas a la prensa. En noviembre de 2011 Berlusconi renunció. No por elecciones, por presión de los mercados,
por presión europea, por la imposibilidad de gobernar en medio de ese caos simultáneo. Mario Monti, tecnócrata sin partido, lo reemplazó. Y el circo, por primera vez en mucho tiempo, quedó en silencio. Pero solo por un tiempo. Hay una pregunta que los politólogos italianos se han hecho durante 30 años y todavía no tienen una respuesta satisfactoria. ¿Por qué Italia nunca pudo deshacerse de Berlusconi? No es una pregunta simple, porque implica preguntarse cosas más grandes. ¿Qué tipo de líderes generan las sociedades que priorizan el entretenimiento sobre la política? ¿Qué pasa cuando las personas sienten que las instituciones no los representan? ¿Qué pasa cuando un hombre les dice exactamente lo que quieren escuchar con la producción perfecta para que suene creíble? Berlusconi no inventó la demagogia. La demagogia tiene 2000 años. Pero Berlusconi fue el primero en entender cómo aplicarla en la era de la televisión comercial masiva. Y en eso fue, sin exageración, un pionero. Lo que Berlusconi hizo en Italia en los años 90 se convertiría en el manual de otros en las décadas siguientes. El político celebridad, el hombre de negocios que desdeña a los políticos profesionales, el outsider que en realidad controla todo, la narrativa de persecución como argumento político, el escándalo como herramienta de visibilidad. No fue coincidencia, fue un modelo. Después de 2011 muchos creyeron que era el final. Berlusconi tenía 75 años, una condena penal firme, una reputación internacional destruida, un partido fragmentado, y volvió. En las elecciones de 2013, su partido obtuvo casi el 22%. Volvió a ser figura central de la coalición de centroderecha italiana. Volvió a los medios, a los escenarios, a las cámaras. En 2022, a los 86 años, fue elegido senador de la República Italiana. Senador, con todo lo que había pasado. Eso no es anecdótico, eso es estructural. Significa que el sistema político italiano, en un momento de decisión, eligió reintegrarlo, no porque hubiera cambiado, sino porque lo necesitaban. El 12 de junio de 2023, Silvio Berlusconi murió en Milán. Leucemia, 87 años. Italia le dio un funeral de Estado, días de televisión cubriendo su muerte, tributos de políticos de todos los espectros, banderas a media asta. Y en ese momento quedó visible algo que durante años había permanecido incómodo bajo la superficie, que para millones de italianos Berlusconi no era el villano, era el protagonista, su protagonista, el hombre que los había entretenido durante décadas, que los había irritado, que los había avergonzado internacionalmente, pero que nunca los había aburrido. Y eso, en el siglo XXI, vale más de lo que debería. ¿Qué fue Berlusconi? ¿Un visionario que entendió la política moderna antes que nadie? ¿Un corrupto que utilizó el espectáculo para mantenerse intocable? ¿Un síntoma de lo que le pasa a las democracias cuando el entretenimiento coloniza la política? Las tres cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Eso es lo más perturbador de todo. Berlusconi entendió algo que todavía incomoda, que la gente no vota solo con la razón, vota con el estómago, con el ego, con el miedo, con el deseo de ver a alguien que se parece al tipo de persona que quisieran ser. Y supo fabricar exactamente esa imagen, con dinero, con televisión, con escándalo controlado, con una sonrisa que no desaparecía. El problema no era Berlusconi, el problema era el suelo en el que Berlusconi creció. Una democracia que prefirió el espectáculo a la sustancia. Unos medios que aprendieron que el escándalo vende más que la verdad. Un electorado que eligió la emoción sobre la información. Y si crees que ese problema terminó con Berlusconi, mira tu pantalla, mira lo que se llama política hoy, mira quién domina la conversación, mira cómo hablan, mira qué prometen. Berlusconi no fue una anomalía, fue un adelanto.